Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Hoy la verdad es una cita impostergable. Lo queríamos traer aquí a este espacio de nuestro canal de YouTube hace rato. Estuvo en Bahía cerrando el 2018, dando alguna que otra charla, no solamente en la radio en LU2, sino también en el Museo del Deporte. Es un gustazo saludar a Hugo Tocali con toda su trayectoria en formativas y con perlitas que ya en un rato vamos a seguir descubriendo. ¿Cómo anda, Hugo, tanto tiempo? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, la verdad que gracias a Dios, aguantando esto de la pandemia, cerrado, aguantando también por mi edad, el de no salir mucho, voy 2 días por semana a las prácticas, pero bueno, sabemos que tenemos que cuidarnos, sabemos que tenemos que un momento difícil y estamos todos ahí viendo mucho fútbol. Ahora empezó la Copa, estuve recién viendo el primer tiempo de Colo-Colo y Peñarol, pero bueno, permanentemente ver esto, ver el fútbol juvenil, repasar todo y repasar lo que es el futuro del fútbol juvenil, ¿no? Pese a la pandemia, todavía se sigue levantando con ese viejo lema de hoy tengo que descubrir un nuevo talento. Sí, sabéis que me sigo levantando a la mañana muy temprano y me pongo a hablar y a recorrer todo lo que es de inferiores porque sinceramente hoy estoy en un cargo que es la Secretaría Técnica, que está el Beto Acosta, el Pipi Romagnoli y yo, que estamos practicando el Tinelli, tratando más el fútbol profesional por el momento, porque hemos tomado la decisión nosotros del técnico que trajimos, hemos tomado la decisión nosotros de los jugadores que trajimos. Bueno, y ahora casualmente en el día de hoy, todo el día hablando con Diego Monarri y con Fernando Cuchunchoclo para que empiece la tercera, la reserva a practicar dentro de una semana. Así que preocupándome del fútbol juvenil, pero hoy en día estoy preocupado y tratando el fútbol de primera con el Beto Pipi y con Tinelli, ¿no? Pero siempre mirando para abajo porque usted siempre enfatizó que el día de mañana en algún momento por la crisis, en este caso por la pandemia, por la economía mundial, un plantel de primera división, un equipo titular, especialmente de los grandes, debería estar conformado por un buen porcentaje de chicos de la cantera, ¿no? Sí, mirá, en este caso San Lorenzo tiene al chico Roja, que es un marcador de punta, subió un chico Gatoni, que estuvo en la selección juvenil, el chico Flores, que jugó en la Sub-17, un chico Sabela, categoría 2001, lo tiene practicando con primera, que viene a ser uno de los volantes central. Hauch, que es una categoría 2000, un chico categoría 2003. A Mariano Peralta también lo tiene, a los hermanos Palacio, están los dos practicando con primera, Julián y Matías, y realmente tenemos muchas expectativas en ellos, en todos ellos, así que Mariano Soso también le da mucha importancia a lo que es divisiones juveniles y lo que es las inferiores de San Lorenzo. Hay un mensaje que es casi común, uno lo escucha en los formadores y también en los dirigentes argentinos. No, la clave está en apostar a los jóvenes, en trabajar de abajo, en edificar una buena pirámide a largo plazo, pero después a veces no es tan fácil implementar eso, Hugo. ¿Qué pasa? No, y bueno, son las cosas que uno reclama siempre. Yo, vos me habrás escuchado de cada charla que tengo con los técnicos o cada charla que tengo con el interior, que yo les soy de darle mucha importancia al interior porque creo que el fútbol argentino necesita mucho del interior, necesita mucho que nosotros de acá de Buenos Aires por lo menos le tiremos a los técnicos del interior algún granito de arena como para que puedan seguir mejorando y seguir progresando. Entonces, he hablado mucho y he dado muchas charlas en tiempo de pandemia con respecto a los técnicos del interior. Y yo lo que digo siempre, si no hay proyectos a largo plazo, porque a mí me tocó vivirlo, los 14 años de la selección juvenil, me tocó vivir los 3 años cuando comencé de técnico en Vélez Sarsfield, y que después todos esos jugadores que tuvimos en esos 3 años, vino Bianchi y en 2 años fueron campeones de todo.
Entonces no es ningún secreto, veo a Vélez que sigue con ese proyecto, veo a Lanús que sigue con ese proyecto, y todos los equipos que trabajan y pensando en el futuro de las divisiones inferiores, Tinelli está muy entusiasmado con eso, hace mucho que está muy entusiasmado y bueno, Dios quiera que ahora sea el momento de que esos chicos de inferiores puedan estar en la primera y podamos aportar de a poco para terminar en un casi total de jugadores de inferiores, ¿no? Ujú, correcto. Usted estuvo antes como coordinador en las formativas. ¿Qué diferencia hay entre esa función y un reclutador? Como por ejemplo lo que hace Ariel Víctor en Independiente. No, yo digo que la persona que sale a buscar, primero que debe tener contacto con todo el país, ¿no? Que fue un poco lo que hemos hecho nosotros con José en la selección, que teníamos contacto con todas las ligas, con todo el interior del país y donde íbamos a jugar con todas las selecciones juveniles, sea sub-20 o sub-17, y nosotros conocíamos casi a toda la totalidad de los jugadores de todo el país. El que busca talento y el que sale al interior debe tener un contacto muy fluido con toda la gente del interior, con los técnicos y todo, para poder traer los mejores jugadores, en este caso a San Lorenzo. En el caso mío ahora de este momento es un caso muy especial a donde estoy porque es algo que quiere Marcelo implantar como algo nuevo, algo de futuro, eh, de que cada jugador que venga a San Lorenzo, cuando hay que comprar un jugador o traer un jugador, sepamos cómo es como persona, sepamos cómo es como profesional, sepamos cómo es como jugador, cuántos partidos jugó, no traer por traer. Entonces son cosas distintas estas que me toca vivir ahora y que, bueno, la hago también con la forma que hice del trabajo de juveniles, de ir a buscar jugadores al interior, de recorrer, pero siempre apoyando al interior. Yo lo que más digo y lo que más hablo es del proyecto que hay que llevar al interior del país para ayudarlos, para poder colaborar y para poder tener siempre ese aporte que es muy bueno para el interior. Ahora, Hugo, para detectar talentos y buscarlos y rastrearlos, hay que tener un ojo clínico, ¿no? Se nace con eso. Usted lo tiene. Grifa también nos admitía el otro día que él siente que lo tiene y tantos otros, ¿no? Sí, sin duda que lo de Jorge es algo también muy especial y yo creo que en el caso nuestro, en el caso mío, en el caso de José, sin duda que uno tiene ese ojo que ve un ratito a un jugador y ya piensa en el futuro, ya piensa en eso que dijiste vos y que digo yo, que hoy descubrí un crack, ¿no? Eh, pero bueno, pero lo que, a ver, lo que más me interesa a mí cuando hablo con los técnicos que trabajan en juveniles, y esto se lo digo a todos los técnicos que trabajan en juveniles, es que hoy en día tenemos que seguir creciendo, que no es más como los juveniles de antes, que hay que llegar el día sábado, formar un equipo y en la semana hacer fútbol y no, hoy hay que trabajarlo. Hoy nosotros tenemos una cantidad muy grande y nosotros más de todo acá en Buenos Aires de chicos, de jugadores de departamento, donde tenés que enseñarle el primer paso, que es pegarle a la pelota, el segundo, que es tener la recepción de la pelota, que en dos toques vos ya tenés que entregar la pelota, de cómo moverse dentro de una cancha para recibir libre, que el compañero no tenga que terminar jugando al pelotazo, cómo cabecear una pelota, cómo tirar un centro. Hoy en día se nos están terminando la gente que gambetea, el gambeteador, el que va a encarar a un jugador y lo gambetea. Entonces, el técnico de juveniles hoy en día tiene que estar muy preparado para todas esas cosas y para poder seguir progresando. Si fuera por usted, tendría un enganche por cada división, ¿no? Si fuese por mí tendría, no uno, buscaría de tener uno y el suplente. Y si tengo los dos, poner a los dos. Ujú. Porque yo creo que son los que generan fútbol, yo creo que son los que le dan esa algo al equipo lo lindo que tiene que tener, de dar un buen pase, de tirar un buen caño, de meter una buena pelota,
de manejar el ritmo del partido como lo quiere Riquelme, como lo quiere Aymar, o como lo quiere Maradona, o como lo quiere Messi. Entonces, sin duda que a mí me gustan muchísimo esos jugadores y yo nunca los dejaría de lado, realmente nunca. Si tendría que corregirle algo por ahí, buscarle el puesto que puedan rendir más, eso sí, pero nunca los dejaría de lado. Ahora, Hugo, no solamente ese trabajo en campo que usted mencionaba recién, hay que dotar al chico de otras cuestiones, el que tiene pensión, ahí nos contaban en Independiente, nutricionista, psicólogos, seguramente San Lorenzo también los tiene, hoy hay otras tentaciones, otras diversiones, otros pasatiempos, hay que estar en más detalles, ¿no? Como formador, como técnico. Por eso te digo que el técnico de juveniles tiene que estar hoy en día más ayornado a todo lo que es el momento que vivimos con los chicos. Hoy un chico llega del colegio y lo que hace es se sienta en la computadora o se sienta en la PlayStation o se pone a hablar por teléfono y nosotros antes llegábamos y dejábamos los cuadernos, tomábamos un vaso de leche y nos íbamos a la calle a jugar 2 horas, 1 hora. Y el sábado y domingo jugábamos todo el día. Antes, para buscar un jugador, un captador, se agarraba el auto y recorría los potreros de Buenos Aires y conseguía siempre 4 o 5 jugadores. Hoy no es tan fácil, por eso digo que hay que apoyar mucho al interior, que todavía hay más potreros. Entonces yo creo que esos son los pasos fundamentales que debemos tener hoy. No solamente tenemos que ser técnicos y tener el ojo clínico, tenemos que también saber ver y saber captar el jugador que tiene ese temperamento para llegar a primera. Tenemos que enseñarle a los chicos de tener sentido de pertenencia de cada club que tienen, como nosotros nos tocó enseñarles de que tenían que tener sentido de pertenencia en la selección. Que el jugador que jugaba en la selección lo tenía que sentir, que de ver los jugadores que se desvivían por estar en la selección y ahora a mí me toca que se tienen que desvivir por estar en San Lorenzo. Tenemos que enseñarle muchas cosas que antes, y aparte hoy en día el jugador tiene muchas cosas fáciles, tiene al representante que le da el teléfono, la computadora, las mejores zapatillas, entonces nosotros tenemos que hacerlo, entender que todas esas cosas cuestan y que no todo la pueden tener y las cosas que cuestan hay que cuidarlas y que para llegar a primera división hay que hacer un sacrificio muy grande donde es un embudo y donde llegan muy pocos a primera y todo eso hay que perderse esos 5 minutos por día y explicarle a los jugadores qué es lo que realmente tienen que hacer y qué es lo que realmente tienen que formarse para jugar en la primera de un club o para jugar en la selección argentina, ¿no? Ahora, usted decía recién que si tuviera la posibilidad colocaría dos enganches juntos y en esos torneos de Babi tan competitivos, por ejemplo en Buenos Aires, ¿por qué un técnico aparece y le pide al 10 que corra, marque y el retroceso y no le hace tanto hincapié en la creación del juego? ¿Qué está pasando hoy, Hugo? Y bueno, como también, como dije antes, que a nosotros acá nos tocó perder mucho los potreros, y yo creo que nosotros los argentinos hemos perdido mucho el potrero, donde el pibe aprendía a tirar un caño, donde aprendía a tirar una pared, donde se jugaba realmente hasta a veces por dinero y donde tenés que poner todo. Nosotros tenemos en la Argentina algo muy lindo, que la suerte de que yo creo que tenemos el mejor campeonato del mundo de divisiones inferiores, porque tenemos 30 partidos por año, los chicos, que juegan partidos que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y los 30 partidos que vos jugás en el año, si no entregás todo y no creces día a día, es muy difícil ganar. Entonces eso lo hace crecer mucho al chico, al joven lo hace crecer mucho. Y entonces por eso yo te digo que nosotros necesitamos mucho de ese crecimiento para los chicos, para que puedan llegar a lo que realmente queremos y podemos tener, porque es mucho lo que es mucho lo que hace falta y no solamente tenés que hoy en día ser un formador, sino que tenés que a veces ser un maestro, a veces ser un padre. Hay un montón de cosas que tiene que tener el técnico de divisiones inferiores hoy en día. Ahora, después llegamos a un dilema donde no aparecen una serie de resultados en las juveniles de AFA
por ahí tiramos por la borda un proyecto. No deberíamos dejar que nos engañen la falta de resultado, ¿verdad? Si hay un proyecto fijo, ahora me decía el otro día Paolo Rossi que tienen un trabajo a 6 años en Colo-Colo. Están últimos en primera división, pero están trabajando abajo y buscando que salgan pibes. Me parece que si el objetivo está claro, no deberíamos salir de ese camino. No, pero por eso mismo digo que un trabajo de inferiores no podés pedir menos de 3 años para que se empiecen a ver los resultados. Si vos querés que en un año aparezcan los resultados, y bueno, entonces vamos a estar muy equivocados. Yo creo que un dirigente con el coordinador o el manager debe tener un proyecto a futuro. Entonces, a mí me parece que conociendo un poco Chile como lo conozco, me parece bárbaro que Pablo Rossi tenga un proyecto a 6 años. Dios quiera que muchos clubes de acá de Buenos Aires hagan lo mismo, que pasa como Lanús, que pasa como Vélez, que pasa en el caso de San Lorenzo, que en el caso de Estudiantes de La Plata, que los clubes tienen proyectos a largo plazo y por eso aparecen tantos jugadores en primera. Hugo, ¿por qué esa química? ¿Cómo se dio aquel entendimiento me parece a mí, un ciclo que va a ser muy difícil repetir como el de José Peckerman y usted? José como líder, como cabeza de grupo, campeones 95, 97, 2001. Después usted toma la dirección técnica y dan la vuelta olímpica con aquella generación en Canadá del 2007. ¿Cómo se fue aceitando eso? No, yo digo, viste que en el fútbol, yo primero creo que fue muy acertado en ese momento lo de Grondona, ¿no? De un proyecto que el técnico no tenía que ser un técnico porque siempre los técnicos de juveniles que habíamos tenido eran, digamos, los ayudantes del técnico de la selección mayor o alguien que ponía al técnico de la selección mayor. Y en este caso quiso Grondona apartar la selección mayor de los juveniles, que los juveniles tenían que tener un proyecto. Y bueno, lo buscaron a José, José nos buscó a nosotros. Tuvimos la suerte, yo digo siempre que el éxito grande de José fue haber encontrado él un grupo de trabajo como el que encontró, donde todos respetábamos que el jefe era él, pero que nos daba libertad para poder trabajar y donde todos teníamos el mismo pensamiento, desde el utilero, el médico, el cocinero, todos teníamos el mismo pensamiento de lo que queríamos de los jóvenes. Nosotros tomamos una selección sub-20 donde era realmente bastante difícil porque esa sub-20 anterior, 4 años antes de que vayamos nosotros a jugar el primer sudamericano a Bolivia, esa selección había sido suspendida por mala conducta y entonces nosotros tuvimos 3 meses de trabajo para elegir los jugadores y para decirle lo que queríamos y lo que pensábamos del jugador de selección. Nosotros nos pasamos fin de año, en el año 94, lo pasamos en Bolivia, en La Paz, para adaptarnos a la altura, porque el día 7 de enero comenzaba el sudamericano. Entonces eso nos hizo hacer justo. El otro día se cumplieron 25 años de ese campeonato y estuvimos todos reunidos por Zoom hace 3 meses más o menos. Y realmente nosotros hablábamos con ellos, estaba José, estaba Gerardo Salorio, estaban todos los jugadores, todos, y le decíamos que ellos marcaron, esa época la marcaron ellos, la marcaron con la conducta, la marcaron con la forma de jugar, con el respeto al rival, con querer la camiseta, con desvivirse por la camiseta y dejar cualquier cosa de lado por la camiseta argentina. Y eso después se nos hizo fácil a nosotros llevarlo a las otras selecciones. El jugador que ya venía a la selección, también el diagrama que había hecho José fue muy bueno, que después lo pude continuar yo desde que José fue como coordinador principal, de que nosotros cuando trabajábamos en Sub-17, desde la primer Sub-17 para formarla, pasaban por el predio de Seiza entre 160 y 180 jugadores, donde conocíamos muchos jugadores, y eso después se nos hacía más fácil para formar la Sub-20. Nunca hemos buscado un campeonato nosotros, nunca. Se nos dieron los campeonatos por los buenos jugadores que nos tocó elegir,
por los jugadores la actitud que tuvieron dentro de la cancha. Y entonces eso creo que fue muy bueno y que fue un éxito de José y de todo su cuerpo técnico. Después cuando me tocó a mí, yo seguí de la misma forma el trabajo, el pensamiento, lo que se quería. Nosotros, el jugador ya entraba a la cancha y ya sabía de lo que nosotros no nos gustaba y no lo hacía. Y eso yo creo que es muy lindo. Nosotros hemos tomado las elecciones en un momento muy difícil de la juventud en el país y hemos podido hacer de ello una cantidad de felicitaciones a la AFA de un viaje en avión, de un estadía en un hotel, de un campeonato en el exterior. Entonces, y eso yo creo que fue algo que se fue desparramando, que fue creciendo a cada vez más, que se fue pregonando muchísimo en los jugadores, y eso la verdad que nos dio muchos resultados. Hugo, debe estar cansado de contar lo de Messi. Le pido una vez más para la gente de Bahía y la zona, porque usted fue el responsable de pasarle el dato a Pekerman. Usted es el origen de todo este movimiento Messi a nivel mundial, el mejor jugador del mundo, el sucesor de Maradona. Usted tuvo un dato en un torneo sub-17 y lo trasladó a la Argentina. No tuve acá en la Argentina ante el dato, ¿no? Yo cuando José estaba en España dirigiendo al Leganés, yo estaba acá y estaba a punto de irme con esa selección que había ganado perdón, que había ganado el campeonato sudamericano y me iba a Finlandia. Y una semana antes viene Claudio Viva, que era el ayudante de Bielsa, que ellos habían estado en España, y el papá de Messi le dio a Viva para que me dé a mí un VHS, un cassette muy grande, que era lo que se usaba antes, para que yo vea 5 jugadas de Messi en el Barcelona. Y entonces, bueno, yo termino la práctica, me voy a la habitación donde tenía todo para mirar video y todo, y lo pongo, y mientras me estaba descambiando para bañarme, y veo 5 jugadas de Messi que lo volví para atrás y lo volví a ver porque me entusiasmaron esas 5 jugadas, porque me parecía algo diferente. Y bueno, y después cuando termino de verlo la segunda vez, me quedo sentado y digo, ¿qué hago? No puedo llevarlo a este pibe a este mundial porque tengo 10 días y hasta que venga y hasta que se adapte a los compañeros y todo. No. Entonces me voy al mundial y me toca la semifinal con España. Y ahí cuando nosotros ganamos 2-0, se nos lesiona Lucas Viglia y pasamos a empatar el partido, que nos empata C. Fábrega, y en tiempo suplementario nos ganan 1-0 y lo hace también C. Fábrega el gol, ¿no? Nos vamos al hotel, cuando terminan los jugadores, se levantan, 20 minutos habrán pasado y nos levantamos nosotros también y sale el cocinero porque España llevaba siempre cocinero, y sale el cocinero y me dice, Tocali, nosotros teníamos mucha confianza con la gente de España, la conocíamos mucho, ¿no? Y sale Tocali, si tú tienes ese chaval que juega en el Barcelona, hubiese sido el campeón con el equipo que tienes. Y yo lo miro y le digo, no me diga que es Messi. Sí, lo conoces y no lo trajiste. No. Y entonces miro hacia la mesa donde estaban los técnicos, estaba Villar, que era el presidente de la Federación de España, y me dice, Hugo, nosotros lo fuimos a buscar para traerlo con esta selección y quiere jugar para la selección argentina, no quiere jugar para otra selección. Entonces para mí no me pude dormir, yo creo que estuve como 4 o 5 horas dando vueltas, entre que había perdido el partido y tenía que jugar por el tercer y cuarto puesto, y para mí hay algo que yo no me perdonaba nunca, que era que se nos vaya un jugador, que un jugador argentino juegue en otro lado. ¿Y cómo hacer? Porque yo llegaba acá y me tenía que ir a los 20 días a Emiratos Árabes con la sub-20 a jugar el Mundial. Y vine y al otro día de que llegué me fui a AFA, hablé con Grondona. Grondona me dijo que a él le habían comentado de ese jugador, que prepare con Omar Souto, que es el administrativo que todavía está, que prepare 2 partidos internacionales, que pongamos un árbitro internacional, que firmemos planilla y que él esa planilla la llevaba a FIFA.
Y bueno, lo preparamos antes de irme yo al Mundial Sub-20, me fui al Mundial Sub-20, cuando vinimos jugamos los partidos amistosos y ahí lo vimos por primera vez a Messi y ahí ya le confirmé que lo iba a llevar al Sudamericano, al Sub-17, pedirle que venga nada más que en diciembre para conocerse con los compañeros y así fue que lo trajimos y bueno, y después lo llevamos a... Yo mientras pasaba todas esas cosas, hablé con José a España, que hablábamos prácticamente toda la semana y le pedí si podía mandar a alguno a verlo y a los 10 días me manda un mensaje que lo llame urgente y lo llamé y me dijo, Hugo, tenés que citarlo ya porque es un jugador extraordinario. Y bueno, y lo citamos y lo trajimos, ¿no? Hugo, y bueno, lo demás ya es historia conocida. Ya entrando ya en el tramito final de la nota, porque usted tiene otros compromisos, otro Zoom, también se dio el lujo después de moldear la selección con el Kun Agüero, otro extraordinario elemento for export de Argentina para el mundo. ¿Cómo fue eso? Sí, no, y aparte, a ver, con esa selección, mira, se dieron cosas realmente muy, muy lindas para un técnico, ¿no? Porque yo fui al sudamericano a Paraguay y realmente no me gustó cómo jugó la selección. No era el fútbol que nosotros pretendíamos, no era el fútbol que nosotros con José siempre habíamos pregonado para la selección y vine y cambié a varios jugadores, inclusive cambié a Franco Di Santo, que hoy lo trajimos a San Lorenzo nosotros después de haber recorrido tanto tiempo, lo había llevado al Sudamericano y no lo llevé al Mundial. Bueno, en ese Mundial no pudo ir Messi porque lo llevó el Coco Basile a Venezuela, que era la Copa América. No pudo ir Higuaín porque el Real Madrid no le dio permiso, que recién lo había comprado y no le dio permiso. Pero algo muy lindo me pasó con, bueno, lo de Agüero, lo de Zárate, pero lo de Maxi Morales, lo de Piatti, lo de Vanega, que Vanega tuvo... Pero lo más lindo que me pasó que no jugó el primer partido, se lesionó Zárate y yo en vez de poner al actual Acosta de delantero puse a Di María como un segundo delantero, que se juntara con Vanega, con Maxi Morales y con Piatti y la verdad que fue un fútbol y una explosión de Di María tremenda, que Di María llegó a Buenos Aires y en el Seiza lo estaban esperando la gente de Rosario Central, salió y subió a otro avión y se fue a Portugal, que había sido vendido a Portugal. Y que a los 4 meses de que habíamos terminado el Mundial, Chiquito Romero, Mercado, Vanega, Di María, Agüero, y Zárate fueron citados toda la selección mayor. Entonces, esa es la satisfacción más grande que puede tener un técnico, ¿no? Hugo, la última. Usted siempre ha estado declarando por allí que prefería y lo pone a Ascasíbar de ejemplo, que prefiere que un joven se nutra de más partidos en las juveniles que en primera división. Caso contrario a lo que pasó con el ex Estudiantes de La Plata. ¿Por qué? Y si cree que ahora, con esta etapa de Fernando Batista y lo que se está trabajando en las selecciones sub, eso se puede mejorar. Yo digo siempre, vos fíjate, nosotros nos vinimos de Rusia, donde se terminaba el fútbol argentino. Estos jugadores ya había que cambiarlos. Primero que a nosotros nos tocó vivir Mascherano, desde jugó de sub-17, sub-20, sparring, sub-23, todo, y todavía no había debutado en River. Y debutó en la selección mayor antes de debutar en River, en la primera de River. Primero, esa es una de las formas que nosotros creemos que tenía que realmente ser de los jugadores, porque si no, no se pierde. El jugador lo necesita. Entonces, a mí me parece que la mejor forma de tener esos jugadores, que yo te decía, que veníamos de Rusia y decíamos, uy, se nos termina el fútbol en Argentina. Pero claro, nosotros se nos termina el fútbol para el que no tiene conocimiento de los jugadores que hay en Argentina, porque a lo mejor no fueron tan nombrados, porque en la época nuestra cada jugador que iba a una selección o llegaba a una final del campeonato del mundo, o lo ganaba, o si no llegaba a cuartos de finales, y claro, y eran conocidos. Y nosotros por ahí, a muchos jugadores, a Paredes no lo conocíamos, porque no tuvo muchos partidos en las selecciones juveniles.
Entonces, como te nombra Paredes, a De Paul, una cantidad de jugadores que no eran muy conocidos en Argentina porque no les tocó una buena etapa en las selecciones juveniles. Han jugado a lo mejor 2 o 3 partidos o 6 partidos o 8 partidos en Sudamericano. Entonces no eran muy conocidos y vino Scaloni y conocía a todos sus jugadores y armó una selección que hoy en día tenemos una esperanza bárbara. Entonces yo por eso digo de que el jugador tiene que jugar en la selección, primero para crecimiento, porque crece mucho en una selección, porque conoce el fútbol de todo el mundo. Era el testimonio jerarquizado de Hugo Tocali desde Capital Federal, el ex arquero de Quilmes, campeón del Metropolitano 78, tuvo el gusto de compartir equipo en Argentinos Juniors con Maradona, discípulo del gran Piojo Judica, y después obviamente el recorrido como formador, detector de talentos, partícipe del proceso con José Néstor Peckerman, con tantas vueltas olímpicas en los mundiales sub-20, hasta que ha desembarcado en los últimos 3-4 años en San Lorenzo en distintas funciones, primero coordinando abajo en la cantera y ya después pasando un poco más al fútbol mayor, y en este caso, en este 2020, a la Secretaría Técnica, muy cerca del plantel profesional, y obviamente parte importante en la elección de Mariano Soso como técnico de los azulgranas. Fue uno de los mejores vivos que hemos podido ofrecerles, palabra autorizada en este mundo que tanto nos gusta, el del fútbol formativo. Hugo Tocali pasó en nuestro canal de YouTube.